Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado 13 de junio, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones que estaremos tratando con ustedes hoy, señores, a propósito de esa reforma fiscal que el gobierno del presidente Abinader pues ha metido por debajo de la mesa al pueblo dominicano. Le ha metido un gol, como se dice. Pero hoy haremos un programa un poquito distinto y vamos a conversar con un hermano, un abogado penalista, Denis Figuereo, con quien vamos a conversar sobre diversos temas, dentro de lo que vamos a incluir el prestigio o el nivel de crédito que tiene hoy el Ministerio Público ante la ciudadanía a propósito del descargo de Gonzalo, el caso de Yana Lain, los casos de estafa. Entonces, desde mi óptica, entiendo que el Ministerio Público pues, ha tenido algunos revés en estos días y por eso justamente he decidido invitar al abogado Denis Figuereo para que nos hable sobre ese particular y sobre los temas jurídicos de la República Dominicana de manera integral. Denis, querido hermano, buenas tardes y bienvenido a Los Defensores. Muchas gracias, Valentín. Buenas tardes a ti y también a toda la audiencia de este tan visto programa. Y me siento altamente complacido al mirar el fondo de tu programa que dice aquí el título del programa es Los Defensores, pero lo más importante, diciendo la verdad. Muy interesante y sabemos que ese es el norte de tu ejercicio periodístico. Denis, mira, yo conozco de tu capacidad profesional, de tu experiencia y por eso he decidido invitarte hoy acá para que hablemos un poquito sobre los temas jurídicos en República Dominicana, iniciando con el nuevo Código Procesal Penal que próximamente entrará en vigencia. Hay dos artículos del código que son el artículo 209 y el 210 que hablan sobre la difamación, la injuria por parte de comunicadores, de influencers, hacedores de opinión en sentido general e inclusive aquel que maneja redes sociales, de penas e inclusive de 5 a 10 años a quienes difamen a funcionarios, a personas públicas y así sucesivamente. Esto ha generado mucha efervescencia y mucha preocupación entre los comunicadores porque ellos dicen, bueno, pero ven acá, pero el hecho de que yo haga alguna denuncia sobre un particular, a mí se me va a tratar como si yo fuese un delincuente cualquiera. Entonces, quiero saber cuál es tu interpretación sobre este particular y qué tú opinas. Mira, gracias por la pregunta. Lo primero que hay que saber que la sanción a la difamación y a la injuria, que son dos cuestiones distintas, que en otra ocasión pudiéramos establecer las diferencias puntuales, ya existe. Existe a través de la ley 53-07 y a través del código napoleónico que tenemos ahí, y a través también de la ley 6132 o 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Ahí va entonces la primera respuesta puntual a tu cuestión es, mira, hay libertad de expresión, libertad de pensamiento, pero esa libertad de expresión tiene un límite. Los derechos no son absolutos. Tú puedes pensar si es libre, como dicen de manera coloquial. El pensamiento es libre, así. Ahora, expresar el pensamiento o lo que pensaste a través de las ideas tiene límite. Tiene que ver con que afecte a terceros. Mis derechos tienen el límite hasta cuando llegan a la tercera persona. El respeto al derecho ajeno. Ya lo dijo Benito Juárez, el prócer mexicano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay miedo? Bueno, porque se ha entendido con esto de la posverdad, con esto de las redes sociales, con esto de que yo puedo ahora mismo a través de Twitter, que es la red, si se quiere, de la élite, de las redes sociales, a través de Twitter yo puedo escribirle a Vladimir Putin, por ejemplo, no, quizá no lo lea él, pero lo va a leer un asesor y él va a saber que yo le escribí. Pero cuando Putin escribe, todo el mundo tiene acceso a él. Entonces la gente se ha creído, no los comunicadores, la gente en sentido general, el pueblo se ha creído que tiene el derecho a hacer y a decir lo que quiera. Entonces, los comunicadores, ahora en sentido contrario, como los comunicadores eventualmente pudieran estar señalados
de manera puntual lo que se llama en derecho tipificado en la norma, ese delito, esa infracción, ese tipo penal, entonces, como pudiera eventualmente verse vinculado a un comunicador, los comunicadores alzan su voz, hay una alerta. Y en sentido contrario hacían, recordamos al principio cuando se promulgó el Código Procesal Penal, con todas las garantías que ya estaban en la Constitución, y lo que se hizo fue una constitucionalización del derecho penal. Decían algunos comunicadores que hoy se defienden, pero este es el código de los delincuentes. Ese código solamente es para beneficiarle, y los delincuentes tienen tanto derecho, tienen más derecho que las personas que no lo son. Es que delinquir, como significa la acepción, su nombre lo indica, es entrar en conflicto con la ley. Pero no significa que alguien en el mundo tenga una vacuna para entrar en conflicto con la ley. Puede estar en conflicto de un lado o de otro. Mira, Denny, tú sabes que esas explicaciones que tú das realmente son, agregan mucho al debate. Pero ahí podría también cualquier funcionario, cualquier figura pública cebarse con una persona en específico e inclusive levantarle calumnia de que lo está difamando, lo está extorsionando. Porque ahí podría haber un conflicto de intereses en que tú me caes mal, en que tenemos situaciones personales, y puedes tú también interpelarme a mí con la excusa de que tú me estás difamando o que tú me visitaste, y podría haber ahí algún tipo de atropello también por parte del funcionario, porque en este caso solo se está hablando de que el comunicador, el periodista o cualquier persona, como tú dices, difame a X o Y persona. Muy interesante, Valentín, siempre asertivo en las cuestiones. Fíjate, Valentín, es que el funcionario no es el que tiene que, o el que tiene la responsabilidad de aplicar la norma. El funcionario en este caso sería un sujeto procesal. Demuestra sería también la prueba. Una parte en el proceso. Tiene que ir al tribunal. Y en el tribunal, entonces, ventiladas las pruebas, subsumidos los hechos al derecho, el tribunal entonces ahí sí pudiera sancionar al comunicador, como te dije anteriormente, o a cualquier persona, ciudadano particular. ¿Qué diablo? Se está tornando interesante esta conversación entre tú y yo. El funcionario, suponte tú, te voy a poner un ejemplo. Yo dije algo del ministro de la presidencia. Lo dijo Valentín, un comunicadorcito, un simple mortal, dijo algo que él entendió que pudo hacer, que pude haberlo difamado. Va y se querella ante el Ministerio Público. Pero resulta ser, Dennis, que ese funcionario tiene más influencia que yo para mover teclas arriba, para hacer cualquier amarre que yo quizás no tenga y pueda inculparme de alguna forma haciendo uso de su influencia. ¿Eso se puede dar? Mira, la gente siempre especula en ese sentido. Puede ser cierto o puede ser falso. Ahora, lo que sí es real, cuando se habla de igualdad de las personas, es igualdad ante la ley, porque el carbonero de la canción que compuso Freddy Vera Goico, que la cantó Johnny Ventura, no tiene la misma capacidad de gestión de un proceso que tenga un funcionario X o Y. ¿Pero por qué? Bueno, porque ese es el diseño de la sociedad en su conjunto. Hay 1000 abogados. No todos los abogados tienen la misma capacidad ni tienen la misma intelectualidad. Entonces, dependiendo quién sea, va a contratar abogados que tenga la misma aprehensión, vamos a llamarle así, del derecho y para impulsar, porque cada quien tiene que impulsar su acción. Quien acusa, la impulsa, pero quien se defiende también. Pero si el que se defiende en la balanza del derecho, porque no es verdad que todos los abogados son iguales, está así, no, entonces no va, cuando se aplique la norma, puede ser que este abogado tenga miedo, le dé vergüenza, se intimide con los abogados de vamos a llamarle de alcurnia, se intimide. Todo ese tipo de cosas están detrás de las cámaras y lo que se ve es que el funcionario incidió. Bueno, es que de una manera va a incidir porque tiene mejor posibilidad para contratar una defensa. Esa defensa va a buscar jurisprudencia de Colombia, jurisprudencia de España, jurisprudencia de Perú, jurisprudencia europea,
Ah, pero la otra defensa no va a buscar nada. Simplemente va a decir, yo no lo dije. Entonces, ¿a quién va a entender más el tribunal? En aplicación de la norma. Ah, pero ahí entonces, hasta cierto punto, intervienen la capacidad económica que tenga una persona en un momento determinado para hacer ese tipo de movimiento que tú estás diciendo. Sí, es que va a incidir porque una persona de mucho dinero no va a ir al Palacio de Justicia, tiene un problema penal, no va a ir al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva o a la Ciudad Judicial a contratar uno de los abogados que están ahí pasillando. Totalmente, totalmente. Entonces va a contratar un abogado que Sí. tiene un despacho jurídico, que tiene presencia a nivel internacional o nacional solamente, que sabe las condiciones intelectuales de ese abogado y no es lo mismo que diga un abogado de esos del pasillo que diga o mencione una jurisprudencia, un artículo de una norma, que lo mencione o lo quiera hacer valer un abogado de fuste, vamos a llamarle así. Denis, yo creo que ha quedado bien claro el tema, pero ahí hay que ver varias aristas y creo que en estos minutitos que el tiempo vuela, ya nosotros tenemos 10 minutos hablando y ni cuenta nos hemos dado. El tiempo se va rápido. Queda claro en que el comunicador, la persona en sentido general, debe comenzar a cuidarse, pero también hay que saber que hay un riesgo de que se impongan los recursos, de que se imponga la influencia sobre el más débil también. El caso Jan Alain, lo vi ayer en la mañana, ayer viernes, jueves, tratando de recuperar su libertad. ¿En qué punto, desde el ámbito jurídico, se encuentra hoy el caso Jan Alain? Mira, el caso de Jan Alain está ya en lo que se llama juicio de fondo. Si me preguntan a mí en cuanto a la prisión y la libertad, todo tiene que ver con la posibilidad de la persona, primero, ocultar pruebas, intimidar testigos y segundo, ausentarse del proceso. Y yo te puedo decir, bueno, se toma un parámetro que a veces el que no tiene que ver nada con el derecho entiende absurdo. Si tiene muchos presupuestos, por esa cantidad de presupuestos, tanto económicos, sociales, familiares, se puede ausentar del proceso. Si tiene poco presupuesto, entonces como no tiene nada, también se va a aumentar. El arraigo. Demasiado arraigo puede irse. Nada de arraigo también puede irse. Entonces el balance está en el comportamiento de ese imputado, en la presencia o no al proceso. Y yo te digo más, yo puedo atreverme en este momento y decirte que actualmente no hay forma que un imputado, rico o pobre, sea ausente de un proceso. Si el sistema lo requiere, hay formas, buscarlo aquí en el país o fuera. Nadie se puede esconder a un proceso, nadie. Entonces, bueno, en la medida de prisión o la medida de coerción, como su nombre lo indica, de coartarle derechos fundamentales a ciudadanos y ciudadanas, es la más extrema. Y simplemente hay que ver si el proceso, porque lo que se quiere es esto. Y yo pongo de ejemplo que ya pasó ese caso y lo puedo por eso plantear, el proceso en contra de Ramón Báez Figueroa. Estuvo en libertad todo el tiempo, estuvo en libertad con el Código Procesal Penal, que ya otra hora te dije, que al principio se hablaba que el código de los delincuentes, pero con ese código se pudo condenar a una persona, para decirlo en un contexto, de la realeza dominicana. Dios en la tierra. De la realeza dominicana se condenó. ¿Y qué pasó cuando la sentencia se hizo definitiva? Se presentó porque él sabía, estoy hablando de el año 2004, 2002, 2008, cuando llegó su proceso definitivo, él se presentó porque ya en esa época no podía escapar, y mucho menos una figura tan connotada. ¿Dónde se va a esconder? No, usted tiene una condena, tiene que venir, cumplirla. Ese es el objetivo final del proceso, que se cumpla lo que el tribunal disponga. Denis, mira, recientemente se le dio un no al lugar a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta, quienes fueron imputados por supuestamente haber recibido soborno, financiamiento para un tema de campaña. Se demostró ante la justicia que todo eso fue una falsedad, que todo eso fue una calumnia y fueron descargados mediante un no al lugar. ¿Cómo evalúas tú
el papel que jugó el Ministerio Público en esta situación, porque hay personas, dentro de las que me incluyo, que entiendo que el Ministerio Público salió hasta cierto punto lesionado porque no instrumentó bien ese expediente, le dio ganancia de causa a esas dos personas y eso se pudo ver como si se tratase de persecución política. Podría tú decirme, Valentín, pero es que el Ministerio Público es independiente al gobierno, es independiente a los partidos políticos, al presidente de la República. Tú lo puedes interpretar así porque tú eres un abogado y ustedes interpretan la ley desde una óptica y desde una lógica jurídica. Ahora, la gente no lo interpreta así. ¿Pudo afectar esto la credibilidad del Ministerio Público, el no al lugar de Gonzalo y de Peralta? Mira, más que el Ministerio Público, porque parecería una personalización en contra de los ciudadanos que representaron a esa institución en ese momento o en contra de esa institución como tal. Si tú me preguntas a mí, mi opinión es la siguiente. Lo primero que hay que colegir es que la audiencia preliminar precisamente es un juicio a las pruebas. Es un juicio de proporciones, para llamarlo de una manera que la persona que no tiene nada que ver con el derecho y están escuchando y viendo el programa puedan entender. Es un juicio, en algunos procesos, yo de atrevido nuevamente les digo al Ministerio Público, miren, aquí en la audiencia preliminar se está haciendo un juicio a ustedes. Se sorprenden. No, no es a ustedes su persona. Es a ustedes como institución, si sus actuaciones fueron legales, lícitas. Yo soy auditor. Si tú me dijese a mí, aterrízame eso en el plano de la auditoría, le estamos haciendo una auditoría al Ministerio Público. Entonces se le está haciendo una especie de justicia a ustedes, de peritaje, para confirmar que lo que ustedes dicen es verdad. Más que verdad, porque la verdad es en el juicio de fondo. En esta etapa, donde le concedieron un no al lugar a esos dos ciudadanos que acaban de mencionar, es lo siguiente, es un juicio a las pruebas. Si esas pruebas son lícitas, pertinentes, y si con ellas hay una probabilidad, un juicio de probabilidades, hay una probabilidad de que en el estadio superior, que es el juicio de fondo, en ese estadio hay probabilidad de que esa persona puede eventualmente salir condenado con esas pruebas. Pero si esas pruebas el juez instructor entiende que no reúnen esas condiciones para enviar con un auto de apertura a juicio a que esas pruebas se desarrollen de manera amplia, se profundicen, se presenten los testimonios, etcétera, etcétera, dice no, entiendo que con esas pruebas no importa que se desarrolle en un juicio, no hay posibilidad de que se condene a esta persona. Entonces, por vía de consecuencia, no veo responsabilidad en ellos y dicto auto de no al lugar. ¿Es un golpe al Ministerio Público? Es un golpe, yo personalmente como abogado digo, es un golpe a la política criminal de el Estado representado por el Ministerio Público, pero que no puede por ello el Ministerio Público dejar de hacer su trabajo de persecución, pero tampoco sentirse de manera personal como que perdieron. No, es que no es usted Ministerio Público, usted lo llevó al tribunal y el tribunal dijo que no al lugar. No al lugar. Puede, si quiere, recurrir, pero si quiere también puede no recurrir y continuar el proceso, que hay más imputados, con los imputados que el tribunal dijo, bueno, esto sí puede ser, porque también en un juicio de fondo, los que pasaron pueden ser descargados. Pero eso no significa, lo que quiero llamar la atención a la sociedad que nos escucha en el día de hoy, es que no tiene nada que ver con personas ni con instituciones. Tiene que ver con instancias. La política criminal, quizá la manera como manejaron esas pruebas, esa imputación con relación a esas dos personas, no era la que el tribunal, ese tribunal en particular, entiende correcta. Bueno, pero eso no dice nada bueno ni nada malo del Ministerio Público. Denis, pero hay un a tema mi modo aquí. de ver. No, y es correcta tu aseveración como abogado. Yo también ahora comienzo a verlo desde otra óptica.
de que no es Jenny, de que no es Camacho. No lo veamos como persona. Pero entiendo que sí es un golpe porque le está diciendo, ustedes ante casos tan delicados como eso, que se trata de políticos. Todos los casos son delicados. Bueno, pero Valentín, quizá hay uno más que otro. Yo digo un ejemplo para explicarte ese tema. Cuando las personas de nuestra generación, que somos contemporáneos, nuestros padres decían, está de castigo por una semana, nosotros preferíamos que nos dieran la famosa pela y nos dejaran salir. Ay. Una semana de castigo en la casa, sin ver el sol, sin ver los muchachos. Entonces, todo lo que implica... Viendo a los muchachos. ¿Y sabes qué hacía mi mamá? Me decía, ven, párate en la ventana. Para que tú veas lo para que yo vea a los niños jugando. Y eso me remoldía. A mí me casaba uno le dio ansiedad terrible. Entonces, eso mismo pasa con el que está siendo procesado, investigado, que la pena, hay procesos que la pena mínima es de 1 a 6 meses, de 6 meses a 2 años. Ya cuando implica pena privativa de libertad, es un proceso grave. Entiendo. Dicho ya de un modo no jurídico, para mí puede parecernos sencillo, pero para el que están juzgando es complejo. Es complejo. Es complejo. Denny, mira, ahí hay un tema. Indefectiblemente, Gonzalo y Peralta, aunque no fueron condenados, pero desde el punto de vista social y moral sí pagaron un precio. Bueno, el tribunal de la opinión pública lo condenó. Que no es ni es tribunal, ni es una opinión que realmente la genera cada individuo desde su psiquis, desde lo que puede pensar, ya lo tiene condenado. Ya lo tiene condenado. Entonces, en esa dirección va mi pregunta. Ellos podrían tener éxito si deciden entablar una demanda contra el Estado. Claro. Hay precedente de personas que haya tenido éxito, de que fue descargada y hasta resarcida por parte del Estado. Claro, y de hecho la norma prevé sanciones e indemnizaciones para las personas que por culpa de un funcionario incluso sufran alguna pena o algún proceso. Pero tendría que ir, entonces eso sería ir a los tribunales. No es que usted tiene un cheque, me investigaron, pero yo resulté absuelto, entonces págueme ese cheque. No, tiene que ir a un tribunal proceso civil, a otro tribunal. Entonces los procesos desgastan hasta los abogados. Imagínate a las partes. Entonces por eso la cultura jurídica dominicana no es muy común que la persona después que sale de un proceso, vaya y demande. No, y aquí se ha creado la cultura diferente a Estados Unidos. No, al Estado no le gana a nadie. Entonces, como que eso está enquistado en el cerebro del dominicano de que demandar al Estado es perder el tiempo. Veamos un poquito el caso de Aurelio Valdés, un joven fiscal que supuestamente, ya yo he aprendido contigo a decir supuestamente, porque uno comunica, recuerdo cuando tuvimos en el programa anterior con la hermana Prida, hablamos sobre estos casos y tú nos decías supuestamente, porque hay que creer en la tema de inocencia. La presunción de inocencia. Que es un estado, el estado de inocencia. Supuestamente Aurelio Valdés fue agarrado infragante y recibiendo un soborno. Un joven que se consideraba como una estrella dentro de los fiscales del Ministerio Público, hoy está pasando por un proceso. Tu lectura sobre ese particular y en qué punto se encuentra el caso hoy. Mira, el caso hoy está en la etapa de investigación. Él está siendo llevado en la jurisdicción privilegiada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se conoció la medida de coerción por un juez de la corte y luego entonces la alzada conoció la apelación y lo mantuvo. Ahí yo reitero con ese joven lo que siempre digo. Él está siendo investigado. La medida de coerción de prisión preventiva ¿es una pena anticipada o es para asegurarse de que él vaya al proceso? Culpable o inocente se ventilará en el tribunal. Eso yo te lo pudiera aportar datos con relación a eso si estoy en el proceso. Al no estar, te digo, bueno, técnicamente ese proceso está ahora en la etapa de investigación. Que bien pudiera él estar libre, está en prisión, pudiera estar libre, pudiera estar con otra medida
y al fin de cuentas el objetivo de la prisión no es más que una pena, en este caso anticipada, y un proceso que ese joven pudiera ir en libertad a donde le citen, y si tiene una sanción, al final se determina su responsabilidad penal y ir entonces a cumplir de la manera que el juez de ejecución de la pena lo disponga, porque la sociedad se sorprendería. El juez de ejecución de la pena, una persona condenada, puede decir... Ese sí sería un golpe puede duro. Decir, no, pero eso sería demoledor que Aurelio Valdés vaya, lo descargue un juez. Bueno, pero es que lo que pasa es que no es... Se está desdiciendo el Ministerio Público. Hay una... Usted le diría al juez, ustedes, porque mira, hace poco tiempo, tengo que ser honesto en algo, yo entendí bien la diferenciación entre el Ministerio Público y la justicia. Porque cuando una gente no maneja estos conceptos, cree que la justicia, cuando dice que la justicia, que es lo mismo, tú tienes un órgano persecutor y tú tienes un juez allí que dictamina una sentencia. Pero sería un golpe duro para el Ministerio Público. No tiene que ver con el Ministerio Público, es que simplemente tiene que ir al tribunal. Y es sencillo, las pruebas. Es que le dice la sociedad. No es lo que pero es que ustedes lo están instrumentando bien. No es lo que usted diga, es lo que usted pueda probar. Por ejemplo, yo cito, cuando estoy en docencia a los estudiantes, una película de Denzel Washington. Matan a la mujer. Él está en estado de inconsciencia. Él va al tribunal y le preguntan, ¿usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Qué pasó? No, me golpearon. ¿Y usted estaba consciente? No, yo estaba somnoliento. Usted no pudo ver. Entonces le dice el abogado, ese es el problema. Que en el tribunal... Usted quedó aturdido con el golpe. Tribunal no es lo que tú creas, ni incluso lo que tú sepas. Es lo que tú puedas probar. Entonces la justicia derrotaría al Ministerio Público en un caso como ese, que quedaría mal parado. La justicia no compite con el Ministerio Público. Que el Ministerio Público compite con los abogados. Hay un problema que eso sí tenemos que decirlo con responsabilidad. El Ministerio Público, con los abogados de la barra defensora, independientemente tiene un rol en la sociedad que admiramos a todos esos muchachos que están ahí, respetamos sobremanera a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, son un sujeto procesal. Lo que pasa que como la sociedad lo equipara a los jueces, no. Lo que diga el Ministerio Público no es la verdad jurídica. No es palabra de rey. Tampoco es la verdad ni es palabra de rey. Es una parte que tiene una contraparte que lo que diga el Ministerio Público lo va a contradecir. Incluso la profesión más interesante del mundo, no lo digo porque sea abogado, lo digo con humildad, es el derecho. Porque es la única, y eso lo dice el maestro Ángel Osorio en el libro, que tú que eres curioso te lo pudiera recomendar, El alma de la toga, de Ángel Osorio. Dice él que la única profesión que se da el lujo de tener posiciones encontradas, donde cada postulante pretende, y así lo hace valer, tener razón ante su adversario. Y por eso hay un tercero imparcial, que es el juez, que va con lo que se presente, que sea demostrable, decir quién tiene de las dos partes la razón. Hermano, yo le dije a usted que íbamos a hacer 11 minutos, nos metimos 25 en el primer bloque. ¿Te llegó el programa? Vamos a la primera pausa porque esto ahora es que está comenzando. Mira, Dilson, tú estoy viendo este hombre, se me metió el programa, los minutos. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores, que esto está bueno, ahora es que se comienza a poner bueno. Retornamos en breve. Usted está viendo Los Defensores. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones el proyecto de ley que declara el 15 de enero Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para promover su prevención, su detección temprana y tratamiento oportuno. También refrendó en 2 lecturas el proyecto de ley que establece el 2 de diciembre Día de la Mujer Municipalista. Además, aprobó un proyecto de resolución que reconoce a figuras del diseño de moda dominicano que se han destacado a escala nacional e internacional. En otro orden, los presidentes
presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco recibieron en reunión conjunta en la Asamblea Nacional, junto a senadores y diputados, a la presidenta de Surinam, su excelencia Jennifer Gurling Simons, quien resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes de ambos países. También Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se reunieron con Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, para tratar temas de interés común en beneficio de la comunicación a nivel general. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelven de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enríquez Ureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata, ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con Denny Figuereo, quien es abogado penalista, y ya ustedes han visto el despliegue de ideas y la aclaración de dudas, tanto a mí como al pueblo, porque cuando uno es abogado, uno muchas veces cree como que las cosas son cuadradas, pero creo que Denny le ha arrojado mucha luz al país, al público que nos escucha, y vuelvo y lo repito, a mí mismo. Denny, en este recorrido de los casos jurídicos en República Dominicana que hemos hecho, me gustaría tener tu ponderación sobre el caso Hugo Vera, Jochi Gómez, y en qué punto está este caso. Bueno, gracias nuevamente. Ese caso pasó entonces, contrario al anterior, a la etapa de juicio. Va entonces a un tribunal colegiado y ahí se va a determinar la responsabilidad penal individual de cada uno de los imputados. Claro, como ya explicaba, cada parte es un sujeto procesal que tiene sus pretensiones. El Ministerio Público va a acusar y los defensores de los ciudadanos van a ejercer ese canon que es la defensa de cada uno de ellos. Y ellos mismos también lo harán. Algo interesante que ocurrió, que el juez, que puede pasar en la audiencia preliminar e incluso en el juicio de fondo también, que el juez puede variar la calificación. Puede quitar tipos penales, suprimir tipos penales o puede agregar. Hay un proceso distinto para suprimir que para agregar. En este caso suprimió lo que es la imputación de terrorismo, que conlleva una pena mucho más grave.
Incluso actualmente por terrorismo se permite la pena máxima en el Código Penal, que es la ley penal material vigente todavía, son 30. Sin embargo, en una ley accesoria que regula el tema del terrorismo, se puede llegar a 40. 40 años la pena. Y es como también la pena de secuestro, la pena de terrorismo y la de secuestro en las leyes específicas son cerradas. Es decir, condenado por secuestro son 30 años. Condenado por terrorismo son 40 años. ¿Y hay unificación? No hay cúmulo de pena. Okay. Que es un absurdo. Estamos en la era de la despenalización. ¿Por qué República Dominicana quiere encerrar a una persona con 18 años, condenarlo a 60? En el mejor escenario para ese condenado saldría con la libertad condicional. Tendría entonces 48 años. Una persona que se perdió 30 años de sociedad, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde está la resocialización? Es mejor aprobar la pena de muerte que tener penas así, disfrazadas de pena de muerte, condenas tan largas. Lo que pasa es que entiendo que todavía aquí el nivel institucional es muy débil por el tema del tráfico de influencia, por quizá no tenemos los niveles de tecnología tan avanzados en materia criminalística, sí, y ese tipo de situaciones. Difiero ahí de ti. Lo tenemos. Desde los años 90, la Policía Científica de la República Dominicana ha sido entrenada por organismos internacionales, incluyendo el ICITAD, el ILANOP, y tienen todas las destrezas. Y ojo, tengo que aclarar, y me permite, adelante, te pido que me permita, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Si no estoy de acuerdo con esas sanciones de tantos años, mucho menos la pena de muerte. Ahora lo que digo es que seamos sinceros, que digamos la verdad. 60 años es una pena de muerte. Es una pena de muerte. Entonces, pero aquí no hay cúmulo de pena, tú me dices. No, actualmente no, pero con el código que viene sí. En agosto. En agosto hay va a haber cúmulo de pena. Cúmulo de pena y las sanciones pueden llegar hasta 60. Eso es pena de muerte. Pena de muerte. Y tener una gente recluida, el Estado mantener los 60 años, eso es terrible. Mira, y hablando sobre este particular, hace unos meses dijo el señor Luis Henry Molina, el magistrado, que el sistema penitenciario en República Dominicana estaba colapsado. 28,000 reos, el 60% son preventivos. Mira lo que acaba de acontecer en Las Parras. ¿Cómo tú evalúas, qué lectura le das tú a la situación que atraviesa el sistema penitenciario en República Dominicana y el hecho de que ahí hayan personas DECNI con 4 años siendo preventivos sin que le pasen causas? ¿Qué tú opinas sobre este particular? Sí, eso es una de las grandes debilidades y es porque se entiende el tribunal de la calle, el tribunal de las redes sociales, que técnicamente se llama el populismo penal o el populismo punitivo, y si lo queremos modernizar es el neopunitivismo, entiende primero que el acusado de un hecho grave es culpable y por ende tiene que ir a empezar a cumplir la pena con la prisión preventiva. Entonces la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada y hay personas que luego, ya hemos visto hoy mismo casos y lo hemos analizado, se le dicta un auto de no lugar. Ajá, y ese tiempo que duró en prisión, o ese tiempo que duró. Pero hay otros que le va peor. Disculpa que te interrumpa, no interfiere ahí el hecho de que un juez no quiere cargar con la culpa o con el dedo acusador social de que le digan, mire, ese juez liberó a este acusado de violar a una niña de 4 años. Eso es lo que te digo. El tribunal de la calle, el tribunal de las redes, hace y genera el fenómeno jurídico que se llama populismo penal. Presión. Yo no doy una decisión como juez que haga ruido, porque eso entonces mi nombre se calienta, mis hijos me llaman la atención, porque mis hijos también están de acuerdo con el tribunal de la calle. Entonces, ahí hay un poquito de todo, un poquito de irresponsabilidad, pero también estrategia, porque el Ministerio Público procura a toda costa que la persona imputada de hechos graves, casos grandes, casos pesados, estén presos. ¿Pero por qué? Bueno, porque mientras más está preso, más culpable lo ve el tribunal de la calle, pero también el juez.
Diablo. Porque va a distintos jueces, distintas etapas. Medida de coerción, preso. Apela a la medida de coerción, se queda preso. Primero lo vio un juez, después lo vio la corte. Va entonces a la audiencia preliminar. Envío a juicio, preso. Ya lo vio otro juez. Ya van 3 tribunales distintos. Entonces llega al juicio de fondo, preso. Estos jueces sentados así, 3, miran entonces a ese imputado. Que ya lo dijo en 1800 un autor francés, René Fleuriot. Solo basta con que un imputado llegue esposado y custodiado a la sala de audiencia para que el juzgador lo entienda culpable. Es una teoría del Ministerio Público para que se vea culpable y va ganando. Mira cómo eso que tú dices tiene tanto asidero y tanta razón, que mira cómo la sociedad hasta cierto punto fustigó al juez que le dio libertad a Donny Santana. Correcto, porque no se entiende que esa es una prerrogativa del juez. Independientemente que yo no esté de acuerdo en cuanto al proceso o a la persona por la imputación que tiene. Pero bueno, si yo no creo en el sistema, no puedo entonces estar en este país, porque las leyes están para cumplirse. Muy bien, Denny. Finalmente, en estos minutitos que nos quedan, que yo te dije que el conversatorio normalmente de 20 minutos, pero ha sido muy enriquecedor y ha dejado muchos puntos claros. Yo tengo por acá un documento que reza de la siguiente forma. Corriente Gremial Conciencia Legal solicita al Tribunal Superior Administrativo designar administrador judicial provisional para el CAR. Juristas alegan crisis institucional y administrativa en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y veo aquí un documento legal del Superior Administrativo, medida cautelar anticipada administrativo. Háblanos un poquito sobre este documento que tenemos por acá, sobre la situación del CAR en este momento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El CAR ahora mismo, hace 2 años. El CAR, el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ese colegio tiene como agremiados, mal contados, a 90,000 ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Abogados. Que son abogados. Esos agremiados están obligados a registrarse al Colegio de Abogados por sentencia del Tribunal Constitucional que indica que la obligatoriedad que el Estado impone de pertenecer al gremio para los abogados y abogadas no viola el derecho a la libre asociación. Si yo quiero no asociarme, no me asocio, no, dice usted tiene que estar porque el colegio se encarga de regular, entre otras cosas, pero principalmente, de regular, regentear el ejercicio del derecho en la República Dominicana. 90,000 abogados hay inscritos aproximadamente. ¿Y cuánto hay en el país? Un estimado. ¿Se tiene un estimado de cuántos abogados tiene el país? Hay alrededor de 120,000, pero siempre se gradúan. Entonces, para entender, este documento lo que está diciendo es que ustedes están contra esa propuesta del Colegio de Abogados, que el abogado tiene que afiliarse de manera obligatoria. No se trata de eso. Eso estoy haciendo el preámbulo para que la comunidad que está viendo y escuchando el programa entienda de qué se trata. Celebró elecciones en el año 2022. Pero esas elecciones, ¿eso fue en ese momento? Fue antes. Pero esas elecciones del 2022 todavía están en discusión en cuanto a la presidencia del Colegio de Abogados. ¿De verdad? Sí. El 12 de marzo de este año 2026, Trajano Vidal Potentini, que es un excelente profesional, docente, académico de la comunidad jurídica, lo reconocemos. Él dijo en la prensa nacional, y están ahí los cortes en la internet, por fin se terminó la crisis que por más de 2 años estaba en el Colegio de Abogados, a raíz de que hubo una reunión con un grupo de expresidentes del colegio y ellos propugnaron una avenencia en esa crisis que tenía, decía él, en ese 12 de marzo, 2 años. Pero el 16 de marzo, Joan López
la otra facción Del PRM. en conflicto del PRM, dice, no es cierto. Al día de hoy, entonces, en febrero de este año debió presentarse la terna y seleccionarse la comisión electoral para que organice las elecciones de diciembre de este año. Que este diciembre vence las autoridades que se eligieron en el 2022. Y son 3 años. Son 3 años. Significa que actualmente el colegio en crisis, bueno, también tengo que decirlo, aunque a mucha gente no le gusta que se diga, el colegio tiene actualmente por esa crisis, y es parte de por lo que en principio no se pueden organizar las elecciones, 250 o más, no menos, millones de pesos embargados en su cuenta. ¿Cómo? Más de 250. Usted está de brazo cruzado. Más de tiene otro tipo de ingresos, pero ¿qué pasa? Bueno, tú me dices, pero si vamos a la Bolívar, encontramos dentro al doctor Trajano, entonces Trajano es el presidente. Digo, bueno, pero si vamos a los tribunales y vemos la prensa nacional, el mismo Trajano dice que el colegio está en crisis. Significa que la presidencia pudiera, eso lo digo yo, pudiera eventualmente ser legal, pero en principio no es legítima. Una pregunta, porque está en discusión. Una pregunta. ¿Y esa comisión para celebrar las elecciones en diciembre ya se conformó? No, es que no se ha conformado porque el colegio está pendiente de la otra crisis, de si el presidente es Joan o el presidente es Trajano. Así se va a meter Trajano 10 años ahí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiéndole al tribunal, que se case con la gloria, que se ponga del lado correcto de la historia y ordene un administrador judicial colegiado para que organice las elecciones y provoque que esa parte en conflicto entiendan que el colegio es de los abogados. No es ni de Trajano, ni de Joan, ni de un partido, ni de otro. Me imagino que en estos 3 años, y no quizás porque sea una debilidad de Trajano, porque no tenga las habilidades gerenciales, el colegio no avanzó nada. Mira, ni logró los objetivos de estudio, de meta, de proyecciones. El colegio, pero que lo dicen ellos. Por eso invito a la comunidad jurídica y a la sociedad en particular, porque el colegio de abogados tiene que ver con el Estado de Derecho en su conjunto, porque la persona que se muere deja una herencia, y esa herencia para repartirla, para que la gente entienda, para repartir esa herencia hay que hablar con los abogados. Pero si una persona está presa, ¿con quién hay que hablar? Con los abogados. Si una persona va a constituir una empresa, con los abogados. Si va a comprar una casa para que no le estafen, tiene que hablar con los abogados. Entonces, el colegio el día de hoy no tiene comisión electoral, no tiene real y efectivamente una presidencia reconocida por todos los agremiados. Significa entonces que está en un estado de acefalía. Limbo. Está en un limbo. Independientemente yo que uno interpreto, viendo este escenario de fuera, que ustedes lo que están haciendo este movimiento, previendo que Pontentini, por un tema de vacío, tal y como tú citas, se proyecte ahí más de lo establecido. Imagínate entonces que llegue diciembre de este año 26 y llegue enero, que es la fecha en se metió 3 años más. Enero del 27. La ley nos dice qué va a pasar si no se celebran elecciones. No, va a seguir, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros a nivel internacional somos lo que decimos que somos. Déjame preguntarte algo finalmente, para yo quedarme con esta ilustración. Tú dices que hay aproximadamente 120,000 abogados a nivel nacional. Un estimado. Quizá más. Pon 150. Hay 90,000 que están inscritos en el colegio. Esos que no están inscritos, ¿el colegio de abogados lo sanciona? ¿Tienen alguna limitación de accionar? ¿El colegio de abogados tiene facultad para sancionar a esos abogados que no están inscritos en el gremio? Mira, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio. Hay sanciones establecidas en la ley 319, pero también en el Código Penal actual, que es lo que se llama usurpación de funciones. Nadie puede presentarse a un tribunal como abogado
si no está debidamente acreditado. Por el colegio. Por el colegio de abogados. Primero tiene que juramentarse. Y si tú vas a un juicio conmigo, ya estamos terminando, pero no me puedo quedar con esta duda. Si tú y yo somos abogados y vamos a defender cada uno a una persona, tú puedes alegar que yo no estoy cumpliendo con lo que establece el Código de Abogados y eso me delegitima. Es más sencillo. Yo te lo voy a decir más sencillo. Los abogados tenemos el carnet que nos acredita como miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Por ley, debe cada tribunal al abogado que se presente a postular ante ellos pedirle el carnet. Y ese carnet, aparte de tenerlo, debe estar vigente. Y si no lo está, ese abogado no puede postular. Si es que postular es litigar. No puede litigar, no puede presentarse, no puede hacer ninguna diligencia ante ese tribunal que le ha requerido su carnet y no lo tiene. Denny, extraordinario. No hay tiempo para más. Ya ustedes escucharon este interesante conversatorio nutritivo. Más para mí, señores. Fue clase que cogí hoy. Miren cómo llené varias hojas de anotaciones y de dudas que tenía. Gracias, Denny Figuereo, por estar con nosotros en Los Defensores. Te vamos a invitar más a menudo para que conversemos sobre este y otros particulares. Y ustedes no se muevan de sus asientos. Disfruten de la interesantísima sección de Don Nelson Gómez y hablemos de marketing. Saludos, amables televidentes, nueva vez en Los Defensores, aquí en República Dominicana, por Ruta 66 y en Estados Unidos, Hispanic TV. Bueno, señores, después de una vacacioncita que tuvimos por ahí, por los países verdes, como dicen, por Nueva York, porque todo lo que pasa de después para arriba en Nueva York, todo. Por Lawrence, allá tuvimos un reconocimiento meritorio de la ciudad, un alcalde dominicano, y estuvimos haciendo unas exposiciones sobre ciberseguridad con temas muy específicos sobre la República Dominicana y mucho talento de otros países y de la República Dominicana. Sobre lo que está pasando en el mercadeo político de este territorio, debo hablar obligatoriamente sobre la campaña Destiempo, pero la campaña Destiempo no solamente de publicidad digital, de vallas que están poniendo, sino también de estrategia que están diseñando algunos consultores que ganan muy bien en dólares aquí, que el Estado le paga en dólares mucho dinero. Algunas estrategias que yo diría que es bueno que sea temprano, porque así se diluye en el tiempo. Una campaña sucia, campañas, diría yo, rastrera, como es el nombre correcto. Que bueno, que en política se puede valer todo, que hay que hacer lo que sea para mantenerse en el poder, que tenemos que parar a fulano, que vamos a tirarle le vamos a dar la visa a que vamos a reconocer Estrategias se pueden hacer de todas, pero ya usted entra en lo personal, de denigrar figuras como el doctor Leonel Fernández, decir cosas, realmente es una campaña que yo no sé cuáles son los cerebros que están calculando eso, porque eso se revierte, es un boomerang, eso se ha visto en toda la historia de la humanidad, que cuando usted jode, por decir la palabra vulgar, como dicen en el patio, cuando usted jode tanto con un tema, se le va en contra, el karma, le toca a usted luego, entonces no fuñan con eso, dejen eso, pero como yo soy ya una ficha conocida y políticamente identificado, yo mejor le voy a dejar a una persona que el jueves pasado habló de ese tema de las difamaciones y la campaña sucia, que no es político, que no quiere saber de la política per se, que tiene mucha credibilidad en la sociedad, que es el doctor médico Ricardo Nieve. Lo dejo con el doctor Ricardo Nieve y usted, Ricardo, tiene la palabra, como dicen por ahí unos colegas. También me pregunta una destacada figura del país sobre dos versiones que se dieron ayer acerca de la situación y hasta de la salud del expresidente Leonel Fernández. Yo no soy ni ariente ni pariente del expresidente, siento respeto por él. Y como una figura política de este país de primer orden, cualquier acción de él es noticia.
He sido crítico de algunas de sus actuaciones en algunos de su gobierno, pero siempre lo hago con un plano de respeto y de consideración personal. Él también la ha tenido conmigo. Ayer salieron unas informaciones que me piden que dé mi versión, que dé mi explicación. Una es del destacado comunicador prestigioso, quizás el analista político o sin quizás más reputado y respetado del país, que es Julio Martínez Pozo en este momento. Y la otra es de mi amigo, mi hermano, que está encabezando un proyecto político y que yo lo apoyo y lo respaldo. Abogado de los tribunales del país de muchos años, defensor de los derechos humanos, Tomás Castro. La información que daba Tomás Castro, que es la más delicada y la más, yo diría, comprometedora en el sentido de la figura del expresidente, es que él tendría un cáncer y que por esas razones su futuro es incierto y que su candidatura dependería de esto. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo prefiero ser justo antes que sabio. Prefiero ser justo antes que rico. Prefiero ser justo antes que famoso. Yo, ante cualquier elección de ser justo y otra cosa, yo prefiero ser justo. Aunque a veces uno falle. Yo tengo acceso de primer orden de información muy privilegiada de los chequeos del presidente. ¿Cómo lo tuve? Bueno, por las vías que se obtienen estas informaciones, que son fuentes principales y primarias. El presidente Leonel Fernández se hace un chequeo rutinario 1 o 2 veces al año en Estados Unidos. Este año se lo hizo en marzo. Al finalizar marzo, estuvo en Estados Unidos, se hizo su chequeo acostumbrado y su evaluación general. En ningún momento, hasta donde yo he tenido información, que repito, es de primerísimo orden y confiabilidad, en ningún momento ha salido a relucir que él tenga una enfermedad de ningún tipo catastrófico, ni mucho menos cáncer. Eso no ha salido ni ha sido confirmado por ninguna de las fuentes que yo manejo y que le digo es de primer orden. Fuente fidedigna y de altísima credibilidad, incluso internacional. De modo que el presidente se hizo un chequeo y salió limpio. El expresidente Leonel Fernández. Además, yo le voy a decir una cosa. Un hombre que está enfermo de una enfermedad tan devastadora como el cáncer y que requiere tanto sosiego, tranquilidad, no va a estar en España, se va de observador a unas elecciones a Colombia, vuelve a la República Dominicana, va a un acto, se chequea, pasa por Estados Unidos, no va a coger ese estrés, piénsenlo. Además en su facie, sí te lo llama la facie del CA. La facie es la cara de la gente que posee un trastorno de ese tipo, eso se manifiesta y eso no se ve. Y ha tenido un ajetreo tremendo. La otra fue la que dijo Julio Martínez Pozo sobre el secretario de Estado. Para esta fuente yo hablé con alguien de Estados Unidos y de la Cancillería Dominicana, que tienen información al respecto. Dicen que esa fuente me dice a mí que nunca un secretario de Estado se reúne con la oposición. De Estados Unidos no. La embajadora puede hacerlo, otro funcionario, pero el secretario de Estado no lo hace. Entonces, que sería muy cuesta arriba que pasara esto, que no se diera una reunión entre Fernández y Marco Rubio, supuestamente solicitada por el expresidente. Además, uno conociendo a Leonel, le cuesta creer que vaya así. Yo necesito una reunión. Nunca ha sido así el expresidente Fernández. Los secretarios de Estado no se reúnen con líderes de la oposición, esa es una. Y sobre el encuentro de Fernández con la embajadora, solo estaban ellos dos. Yo no sé cómo Julio pudo. Julio, que es, repito, el más reputado y respetado analista
Y ahí hay un grado de discrecionalidad sumamente férreo. No lo sé. Me luce también muy extraño. De todas maneras, sea usted el jurado.